del deterioro ambiental están también jugando en contra, salvo por el tema del agua, que es muy importante y lo voy a enfatizar, están jugando en contra de los de los estados con mayor retraso. En el futuro y nada más, de aquí al 2030, ya prácticamente ninguna de las regiones del país podrá ser considerada ambientalmente estable. En todas la disponibilidad del agua irá a la baja y los cambios afectarán fundamentalmente por el lado de la precipitación y la vulnerabilidad. Pero lo que más preocupa, creo, desde el punto de vista de la política regional, es que las zonas que se están volviendo más críticas ambientalmente son justamente las zonas de mayor pobreza. La tendencia ambiental es que los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y parte de Michoacán son las regiones, incluso una parte de Veracruz, donde mayor presión ambiental por los recursos naturales se está generando. Hacia el 2033, todas estas zonas habrán pasado de inestables a críticas. Casi todo el Golfo habrá pasado a un estado crítico, salvo una parte de la península de Yucatán, y salvo en pequeñas franjas de Coahuila y Chihuahua, seguirá habiendo regiones ambientalmente estables. Este proceso, a tan corto plazo, al 2033, estará afectando justamente a las regiones más pobres del país, y en particular las regiones que se volverán o muy críticas o pasarán de críticas a muy críticas son las zonas que más se están poblando actualmente, en particular en el estado de Chiapas. Y este proceso tiene que ver no nada más con el deterioro de la vegetación, que disminuirá o está disminuyendo aceleradamente también en la zona sur y en parte de la península de Yucatán, sino sobre todo tiene que ver con la mayor vulnerabilidad que las tendencias de cambio climático están representando para zonas costeras y para zonas de agricultura campesina que seguirán siendo fundamentales en las próximas décadas en estos estados. En el tema del agua, sin embargo, los estados del sur y de la península de Yucatán seguirán teniendo una ventaja comparativa muy importante en comparación con prácticamente todo el resto del país, y en particular la zona central y la zona norte, cuya disponibilidad de agua pasará a ser ya muy baja o baja en el resto hacia mediados del siglo. Y este tema que abordó con ustedes el doctor Adrián Fernández en su conferencia de hace semanas, se está convirtiendo también en un factor de desventaja para los estados más rezagados. En consecuencia, los escenarios de degradación ambiental están apuntando y están agravando las desventajas para poder pasar a un proceso de mayor convergencia en el desarrollo. Y, por otro lado, la presencia de más riesgos por cambio climático, junto con la vulnerabilidad que supone la situación de pobreza, están también introduciendo factores cada vez más adversos para el desarrollo. En el cuarto aspecto, el de la gobernanza para el desarrollo regional, lo que quiero destacar es que aun cuando hubiera condiciones favorables, aun cuando no hubiera amenazas ambientales, que, repito, van a pesar mucho en las próximas décadas, de cualquier modo, un proceso de convergencia en el desarrollo regional en México va a requerir instituciones más sólidas y, sobre todo, más participación de autoridades estatales y municipales en la política de desarrollo. Lo que siempre se plantea en este aspecto es que no hay suficientes recursos. Sin embargo, lo que viene ocurriendo en los últimos años es que la disposición de recursos en estados y municipios, y en particular en los estados a través de todos los fondos que se transfieren a las entidades federativas,
ha venido aumentando muy aceleradamente y de hecho han aumentado más aceleradamente que en ningún momento, por lo menos después de 1920. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con la gran transferencia de recursos a los estados en los últimos años? Que, por cierto, han estado aumentando sistemáticamente por encima del crecimiento del producto, incluso en el año de la crisis de 2009. Bueno, lo que está ocurriendo con este proceso de descentralización de los recursos a favor de los estados es que se han estado invirtiendo en fines muy loables, es cierto, en fines para los que esos recursos están destinados, salud, educación, pero muy poco para promoción del desarrollo en las regiones. Y por tanto, si bien los estados se han estado fortaleciendo fiscalmente, o por lo menos presupuestalmente en los últimos años, no se ha generado un proceso de fortalecimiento de la captación fiscal. La mayoría de los estados sigue siendo claramente deficitario respecto a los ingresos y en la mayoría de los casos, pues en los hechos no hay autonomía fiscal. Los pocos estados que tienen ingresos propios relativamente elevados, de todas maneras ocupan una proporción muy baja de sus recursos. Y aquí sigue estando el problema central de las instituciones para un desarrollo regional más efectivo. Nuestro régimen federal sigue estando marcado por una desproporción muy clara, primero en recursos, segundo en facultades. Los municipios en el país siguen estando dedicados a la gestión de los servicios y en muy pocos casos tienen instituciones, facultades y recursos para la promoción del desarrollo, para inversiones productivas, para incentivar procesos de inversión privada, para mejorar capacidades de productividad y competitividad en las localidades. Y uno de los cambios fundamentales que requiere un proceso de desarrollo con visión territorial en México pasa por ahí justamente, por una revisión del quehacer de estados y municipios para poder pasar a una función realmente federal de las autoridades locales. Pero el problema central de este proceso de gran crecimiento de los recursos en poder de los estados es que han estado ejerciéndose con prácticas a la antigua usanza, con muy poca transparencia y muy por debajo de las exigencias legales de transparencia. Muchos estados alcanzan calificaciones mínimas en transparencia y no son los estados más pobres. Estados como Baja California o Colima o Tamaulipas, que todavía muy recientemente siguen aplicando sus recursos con muy poca rendición de cuentas y que en particular en el poder ejecutivo de los estados sigue habiendo también entidades federativas que no están ejerciendo sus recursos con procesos claramente transparentes. Ahí está otro factor clave. Los estados se están fortaleciendo, es cierto, pero dos problemas hay en el proceso. Una, se están fortaleciendo sin aumentar su capacidad de promoción del desarrollo, y dos, se están fortaleciendo en un proceso muy opaco. Y no es solamente un problema de los estados. Los municipios, con toda razón, son las entidades que más catalogamos como entidades poco transparentes, con una gran disparidad en materia de rendición de cuentas. Y este proceso, un fortalecimiento de estados y municipios que disponga de más recursos, es cierto, pero que sean recursos destinados a la promoción del desarrollo y además de manera democrática y transparente, es un proceso que debe estar en la base de una estrategia de desarrollo con visión territorial. Están ocurriendo muchas cosas, sin embargo. En los últimos 10 años, en particular a partir del 2001, el surgimiento de organizaciones de gobernadores, la CONAGO en particular,
o el gran auge que están teniendo las organizaciones de municipios en México. Hay ya incluso demasiadas organizaciones de municipios, aunque nunca serán demasiadas, podrá decirse. Está todavía por convertirse en un proceso que convierta a las autoridades locales en interlocutores plenos de una estrategia nacional que invierta las fórmulas y permita generar estrategias de desarrollo desde la base territorial. Y este proceso creo que puede madurar pronto si la organización de autoridades estatales da un viraje de la gestión y la disputa por los recursos hacia la intervención en las estrategias de inversión y desarrollo. Un ejemplo en concreto: casi el 60% de la población mexicana vive ahora en zonas metropolitanas, casi el 60%. Sin embargo, y como la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico lo ha dicho muchas veces, si no hay estructuras de gestión metropolitana para el desarrollo económico, no va a ser posible generar mecanismos para fomentar la inversión, mejorar la regulación, mejorar la infraestructura de una manera compatible con un crecimiento económico más acelerado. Ahí está otra de las grandes vetas para un cambio de estrategia regional del desarrollo: tener mecanismos metropolitanos de gobierno enfocados al desarrollo económico. No los tenemos. Por tanto, un viraje en nuestra perspectiva de desarrollo con visión territorial que rápidamente empieza a dar resultados supone no solamente cambios a escala nacional o de la autoridad federal, sino también cambios en la lógica, en la forma de actuación, en la regulación de la autoridad local. Y en eso tenemos que ser decididos. No queremos tocar la organización municipal cuando ésta ya se ha quedado rezagada. No nos animamos a hablar abiertamente de otro orden de gobierno, como puede ser el orden de gobierno metropolitano o comarcal, como algunos le llaman, de comarca. No queremos, y no queremos porque tenemos todavía muy fija en la cabeza la idea de que sobre la autoridad o la autonomía municipal no debe haber otra autoridad. Creo que los hechos nos han rebasado en ese sentido. Pero sobre todo lo que necesitamos es desarrollar instituciones que permitan interactuar a los gobiernos estatales. Son muy pocos los ejercicios y en algunos casos los fideicomisos que se crearon entre 2001 y 2006 ayudaron a hacerlo, pero no se pasó de elaborar estudios. Son muy pocas las experiencias en las que los gobiernos estatales dialogan entre sí a escala regional para planear obras de infraestructura, para planear estrategias regionales de desarrollo. Por esta razón, se abren varias rutas de discusión que son, a mi juicio, indispensables para poder cambiar esa tendencia que llevamos a una mayor desigualdad regional en México. La primera de ellas es que necesitamos recuperar un aliento regional. No es un asunto de técnicos, no es un asunto de lucubraciones estadísticas, no es un asunto nada más de que preocupe por razones económicas la desigualdad regional. La